Usualmente podemos ver que hay algunos teléfonos que tienen un éxito en ventas increíble, pero esto no significa que el dispositivo en sí sea bueno. Hay veces que por desinformación o por bajo precio, personas acceden a teléfonos que realmente no valen la pena. Es por esto que hoy repasaremos algunos de ellos, smartphones que aunque fueran realmente malos, muchos los terminaron comprando. Antes de empezar con el video, quería hablarles de Tienda Mía, una página web que te permite traer productos de páginas web como Amazon o eBay de Estados Unidos a un precio justo, perfecto para traer teléfonos o dispositivos electrónicos, o incluso perfumes. Pero si quieres ahorrar mucho más, te tengo un cupón de $15 de descuento que está apareciendo en pantalla, que podrá ser aplicado por compras mayores a $60 en tu primera compra. Tienda Mía está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Uruguay y Chile, por lo que si eres de estos países, corre porque están en ofertas de año nuevo y junto con mi cupón podrás comprar a un muy buen precio. Ahora sí, sigamos con nuestro contenido. Galaxy J2 Core. Este es uno de los tantos teléfonos con el nombre de J2 que lanzó Samsung, y es que es una de las líneas de la marca más populares, no precisamente por buenas razones, sino por todo lo contrario. A los J2 se les suele incluso hacer cierta parodia de que son los mejores, llegando a tener varios memes en las redes sociales acerca de esto, haciendo de estos dispositivos una especie de leyendas, pero la realidad es que en su momento fueron teléfonos muy malos, y una de las peores opciones que tenías si querías comprarte un teléfono en ese momento. Fue lanzado en 2018 como una opción de teléfono barato, apuntando a las grandes masas, sobre todo en mercados como el latinoamericano, donde estos teléfonos se suelen vender en demasía. Lo peor de este teléfono sin duda era su rendimiento. Contaba con un procesador Exynos 7570 que obviamente lastraba un poco a este dispositivo en cuanto a la capacidad de correr juegos o aplicaciones pesadas, aunque era algo normal viendo hacia dónde estaba enfocado. Realmente era un teléfono que al agarrarlo sentías de inmediato lo barato que era. Estaba construido en un plástico de mucha calidad y una vez que accedías al sistema empezaban los verdaderos problemas. TouchWiz en este teléfono era un verdadero infierno. Iba tan mal que los lags o tirones eran lo más común del mundo. Y eso que en vez de las aplicaciones normales de Android estaban puestas las versiones Go de las mismas, las cuales optimizaban la aplicación para pesar menos, teniendo un aspecto bastante peor que las normales. Por otro lado, tenía una pantalla relativamente pequeña de 5 pulgadas con un panel PLS LCD con una resolución bastante baja, pero por lo menos no era lo peor del teléfono. Lo que sí era un problema era la autonomía. Tenía una batería con una capacidad de 2600 mAh, bastante pequeña considerando que ya teníamos teléfonos con capacidades mucho mayores. Estaba disponible por $90 o un poco más, y aunque tuviera malas características, tampoco eran terribles por el precio. Eso si no existieran otras marcas que ya empezaban a lanzar teléfonos de calidad-precio bastante decentes. Por ejemplo, este año teníamos el Xiaomi Redmi 6A, un teléfono con características muy superiores en todo sentido, en cámara, en pantalla, hasta incluso en procesador, y todo esto al mismo precio, por lo que ya la compra de este J2 Core no estaba justificada. Actualmente, Samsung ha mejorado su gama baja y gama media, convirtiendo un año después la gama J por los Galaxy A, donde parece que se han tomado más en serio este mercado. LG G3 Stylus. Este es un teléfono bastante interesante. Fue en este año la primera vez que LG lanzó una versión de su gama G, pero esta vez con características más modestas y con un lápiz óptico incluido en su interior. Obviamente, este teléfono tenía un parecido mucho menor que el G3 normal, y aunque en un principio podía parecer interesante, una vez que lo comparabas con otras opciones del mercado, te dabas cuenta que realmente no era lo mejor que podías comprar. Era un teléfono bastante grande para un 2014, donde los teléfonos con pantalla grande recién empezaban a aparecer, específicamente con una pantalla de 5.5 pulgadas, que aunque era grande, realmente era bastante mala. Quiero decir, tenía una resolución muy baja de 540 x 960, sacrificando tamaño por calidad. El objetivo de tener una pantalla tan grande en este dispositivo era el poder usar el stylus con una comodidad mayor que la que tendrías en un teléfono de unas proporciones más pequeñas, y puedo llegar a entender esto, pero en la práctica esto no valía la pena. Lo digo porque recuerdo que este era el teléfono de mi mamá y pude ver desde cerca las ventajas y las desventajas de este teléfono, y esta era una de ellas. Sacrificar calidad por tener una pantalla más grande para el lápiz era un completo error. Esto debido a que la verdad era que este stylus no lo ibas a usar casi nunca, era más una estrategia para llamar la atención que algo realmente útil. Y es que no era como el S Pen de los Galaxy Note, este era como esos lápices baratos que te compras en cualquier lado con una punta negra y ya, a diferencia del S Pen que sí era un accesorio con tecnología y precisión muy superior, así como un botón que te daba aún más posibilidades. Luego de esto, sus características técnicas eran más de lo mismo, entre lo regular y lo bajo, con un procesador MediaTek de no muy buen rendimiento y una calidad de construcción relativamente decente. Eso sí, tenía dos aspectos donde sí era mejor que el promedio, la cámara y la batería. Contaba con un sensor de 13 megapíxeles, el cual no era demasiado común en ese tiempo, sobre todo en un teléfono de su precio. Además, al ser un teléfono bastante grande, contaba con un espacio más grande para colocar una batería de mayor capacidad, llegando a los 3000 mAh que para el 2014 estaba bastante bien.
pero por $250 realmente no valía la pena. Pareciera que te cobraban más únicamente por tener un stylus que verdaderamente no ibas prácticamente a usar, sobre todo cuando tenías un Moto G que por mucho menos te ofrecía características que en muchos apartados eran mejores que este, por lo que realmente lo tenía bastante difícil. A pesar de esto, fue un teléfono bastante bien vendido, pero que si te ponías a pensar, no era lo mejor que podías adquirir. iPhone 5C. Este iPhone fue presentado en el año 2013 junto con el 5S, y mientras que este resultó ser un gran éxito, el 5C no corrió con la misma suerte. Este modelo representaba una alternativa más económica al iPhone 5S, lo que implicaba que tenía varios recortes en sus especificaciones. Comparado con su versión superior, el iPhone 5C contaba con una batería de menor capacidad, menos opciones de almacenamiento y utilizaba un procesador más antiguo, el chip A6. Además, su diseño era de menor calidad, reemplazando el aluminio por el plástico, un cambio notable, especialmente considerando que en aquel momento la mayoría de los fabricantes estaban optando por materiales más resistentes y de aspecto premium. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia del Touch ID. Este año, Apple introdujo una nueva forma de desbloquear el teléfono mediante el uso de la huella dactilar, una característica que fue muy bien recibida. La falta de esta función en el iPhone 5C fue un punto en contra significativo. Irónicamente, lo que realmente afectó al iPhone 5C fue su precio. A pesar de ser una versión más barata, tenía un costo de $549, apenas $100 menos que el iPhone 5S. Esto hacía que el 5C no fuera una opción atractiva, ya que sacrificaba características importantes en comparación con el 5S por una diferencia de precio relativamente pequeña. Además, en el mercado de Android de aquel entonces, habían opciones mucho más competitivas por ese rango de precio. Apple, reconocida por sus altos estándares de calidad y por buscar siempre ofrecer lo mejor a sus usuarios, simplemente no cumplió con estas expectativas con este modelo. En mi opinión, el iPhone 5C ha sido el peor iPhone fabricado por Apple, y creo que lanzar un dispositivo con estas características fue un error. Lo único destacable era la variedad de colores en que se ofrecía, siendo esta una de las razones por la que se vendió. Y es que sí, a pesar de no valer la pena, tanto en lo económico como en lo técnico, este iPhone 5C fue bastante vendido, pero realmente no era para nada una buena compra. Afortunadamente, Apple años más tarde logró crear un teléfono con una propuesta similar, pero mucho más exitoso, el iPhone XR, que fue un dispositivo muy bueno en su momento. Motorola Moto E3. La gama de teléfonos Moto E tuvo inicio en 2014, luego del gran éxito que tuvieron sus dos hermanos, el Moto X y el Moto G, siendo el éxito de estos el causante de agregar un teléfono más a la lista de Motorola. Desde siempre, esta ha sido la gama más baja de Motorola, donde priorizan más el precio que las características técnicas como tal. La primera generación lo hizo bastante bien, con características decentes por aproximadamente $100, un precio bastante atractivo para ese momento. Pero hablemos concretamente de la tercera generación de este Moto E, y es que luego de un gran éxito en ventas por parte de la primera y segunda generación de este dispositivo, lo lógico era pensar que iba a salir uno más, y así fue. Lamentablemente, a pesar de que sí fue un teléfono bastante vendido, no igualó en cuestión de calidad a sus predecesores. Lo bueno de estos Moto E era que su procesador, aunque era de gama baja, por lo menos era un Snapdragon, procesador que daba cierta garantía de que el rendimiento fuera decente, y así era. Por alguna razón, en esta generación, Motorola decidió ya no usar Snapdragon y cambiarse a MediaTek, fabricante que no tenía tanta calidad como la que tiene ahora, sino que en su momento tenía bastantes críticas por su rendimiento. Probablemente el cambio fue para ahorrarse un poco de dinero en la producción, pero esto hizo que los usuarios de este dispositivo tuvieran un peor rendimiento que el que podrían haber tenido con un Snapdragon. Fue esta la principal razón de que este teléfono no tuviera tanta calidad como los anteriores, pero eso no es todo, y es que seguían con los 8 GB de almacenamiento interno de la generación pasada. Algo que en otros teléfonos ya empezábamos a ver un aumento considerable, incluso en teléfonos del precio de este Moto E. A pesar de esto, este fue un teléfono bastante bien vendido, principalmente por la misma razón de la primera generación, su precio, manteniendo los $100 en su lanzamiento. Por lo menos este teléfono te ofrecía un software decente y algunas especificaciones rescatables, pero creo que ese cambio de Snapdragon a MediaTek le quitó mucho a este smartphone, teniendo una caída de calidad bastante notoria. Galaxy S3 Mini. En el pasado, Samsung solía lanzar teléfonos con un tamaño más reducido en comparación con los de su línea principal. En el caso de Samsung, esto resultaba especialmente bueno, ya que sus dispositivos se acostumbraban a ser bastante grandes. Con este teléfono tengo sentimientos encontrados, y es que a pesar de que me gusta la propuesta de que sea más pequeño, realmente sus características no iban de acuerdo al precio que tenía. Esta práctica de lanzar un Galaxy S Mini se mantuvo hasta el Galaxy S5, que fue el último modelo en incluir una versión de este tipo. Eso sí, el S3 Mini no destacaba por sus especificaciones técnicas. Muchas personas optaron por este modelo gracias a su diseño atractivo y el prestigio que tenía Samsung en ese momento. En rendimiento era donde más flaqueaba, ya que no incluía un procesador de Qualcomm sino un Nova Thor U8420,
un procesador desarrollado por Samsung que no ofrecía un desempeño particularmente destacable. Sin embargo, como era de esperarse, Samsung no defraudó en el apartado de la pantalla. Este S3 Mini contaba con una pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas, lo que lo convierte en el dispositivo más pequeño mencionado en este video. En cuanto a los materiales de construcción, no era un teléfono que sobresaliera en ese aspecto. En el año en el que fue lanzado, no era común ver teléfonos con materiales premium como vidrio, especialmente en dispositivos que no fueran de gama alta. Estaba hecho de plástico, pero en este caso, al ser un teléfono compacto, cómodo y fácil de transportar, esto incluso podía considerarse una ventaja. Este material hacía que el dispositivo fuera mucho más ligero que si hubiera sido fabricado con materiales de mayor calidad, pesando apenas 111 gramos, un peso que prácticamente no se sentía al usarlo. Este S3 Mini fue un modelo bastante popular y vendido en todo el mundo. Probablemente su éxito se debió al nombre que llevaba, ya que muchos podrían haber pensado, equivocadamente, que era una versión más pequeña pero con las mismas características del Galaxy S3, lo cual no era cierto, estaba muy lejos de la realidad. Estaba disponible por $300, un precio que por lo menos yo no pagaría por un teléfono con estas características, sobre todo en su momento, donde $300 valían mucho más que ahora. En lo personal, me gustaría que Samsung retomara la idea de las versiones mini en la línea Galaxy S. La última vez que hicieron algo similar fue con el S10e y considero que fue un gran éxito en el mercado. Alcatel Pixie 4. Creo que todos coincidimos en que al escuchar de Alcatel, lo primero que se nos suele venir a la cabeza es que son malos o que simplemente es un teléfono que no es muy recomendable. Me gustaría decir que esto no es así, pero es básicamente una descripción adecuada de lo que ha sido Alcatel a lo largo de estos años. Uno de sus teléfonos más vendidos fue el Alcatel Pixie 4, un dispositivo de gama muy de entrada que fue lanzado en el año 2016, que salió al mercado con el objetivo de ofrecer lo máximo posible por un precio muy económico. Y es que no podemos negar que tenía un precio bastante bajo, rondando los $50 a $70, pero la realidad es que pese a ser bastante barato, era demasiado malo como para pagar dinero por él. Obviamente, lo primero que ibas a notar de él era su terrible rendimiento, y es que tenía un procesador MediaTek demasiado malo, con el cual no ibas a poder correr ningún juego con rendimiento medio, ya ni pienses en juegos pesados, porque de plano ni siquiera ibas a poderlos abrir. Pero ya no es que no solo no los pudieses correr o abrir, sino que ni siquiera ibas a poderlos descargar, y es que este teléfono tenía un almacenamiento interno de tan solo 4 GB, almacenamiento que ya suena demasiado poco, pero eso no era lo que tenías disponible en realidad, ya que todavía faltaba restarle el peso del sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas, que en teléfonos de este precio solían ser bastantes. Lo más probable es que como almacenamiento real te quedaran aproximadamente solo 2 GB o un poco más, haciendo de este teléfono algo prácticamente inusable. Contaba también con una pantalla de 4 pulgadas con un panel TFT, con una resolución de 480p, siendo el principal problema de esta pantalla el brillo, haciendo que ver los iconos o cualquier contenido en este teléfono debajo del sol sea todo un reto. Además, contaba con una cámara de tan solo 2 megapíxeles, capaz de grabar a una resolución máxima de 1080-30 fps. Pero es obvio que un teléfono de este precio no va a tener características siquiera decentes. No lo critico totalmente por esto, pero en el mercado, aún por ese precio, habían opciones más decentes que esta. Sobre todo por el almacenamiento. ¿Qué haces con 4 GB? No puedes hacer prácticamente nada. Desde mi punto de vista, comprar un teléfono de tan bajo precio como este nunca es una buena opción. Prefiero 1000 veces o ahorrar un poquito más y comprar uno mejor, o comprar uno con ese presupuesto pero de segunda mano, donde tendrás un repertorio de teléfonos que sin duda serán mejor que este, aun cuando ya han sido usados previamente. Samsung Galaxy Ace. Lanzado en 2011, este teléfono es un claro ejemplo de cómo un intento por competir en la gama media-baja puede terminar en fracaso. Aunque inicialmente parecía una opción accesible, en realidad es uno de esos dispositivos que no recomendaría en absoluto. El Galaxy Ace tenía una pantalla pequeña con una resolución bastante baja de 320 x 480 píxeles, haciendo que sea difícil el ver algunos elementos en la misma. Si bien estas especificaciones podrían haber sido aceptables en su tiempo, la calidad visual dejaba mucho que desear. Los colores eran apagados, la nitidez era pésima y al compararla con pantallas de muchos otros teléfonos de precio similar, resultaba muy decepcionante, algo que sorprendía viniendo de Samsung, una marca reconocida por su calidad en pantallas. El rendimiento de Galaxy Ace fue otro de sus puntos débiles. Con un procesador Snapdragon S1 y solo 278 MB de RAM, el teléfono era desesperadamente lento. Las aplicaciones tardaban mucho en abrirse y realizar multitarea era prácticamente imposible. Incluso tareas sencillas como navegar en internet o revisar correos electrónicos eran frustrantes debido a su mal desempeño. El diseño tampoco ayudaba. Fabricado con plástico de baja calidad, este teléfono tenía un aspecto frágil y muy poco atractivo. Los bordes gruesos y su apariencia general, anticuada, lo hacían lucir desfasado, especialmente en comparación con otros modelos de la misma época que ofrecían diseños más modernos y estilizados. En cuanto a la cámara, seguía la misma línea.
Su sensor de baja calidad solo servía para capturar imágenes rápidas, pero sin esperar resultados nítidos o detallados. Por si esto no fuera suficiente, el software de Samsung, con su capa de personalización TouchWiz, empeoraba aún más la experiencia. Esta capa hacía que los problemas del dispositivo se acentuaran aún más, perjudicando enormemente el uso diario. A pesar de todos estos problemas, debido a su bajo precio, fue muy vendido y puedo corroborar que los usuarios de este teléfono no lo soportaban, y es que era normal, sin duda, un dispositivo muy difícil de usar. Lamentablemente, habían personas que no podían permitirse un teléfono mejor y terminaron comprando este teléfono tan mal. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita para más. Soy tu tío Tecno y nos vemos en el próximo video.